El título que pedí para esta conferencia es el de los mártires de Toledo, un título muy genérico. Lo hacemos aquí, en el Cerro de los Ángeles, lo hemos recordado durante todos estos días, con motivo del centenario, que todavía se celebra. Hoy se pueden ganar todavía las indulgencias en este lugar del Cerro de los Ángeles. Vamos a celebrar la Santa Misa en lo único que había antes de colocar el monumento al Cerro de los Ángeles, que es la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles. Después nos acercaremos, si tenemos en algún momento, después de la comida, cuando mejor diga Martín y veamos que es el momento más idóneo, porque están enterrados los que llamamos mártires del Cerro, que son unos jóvenes que se quedaron aquí para defender el monumento ante la pequeña avalancha. Ellos solo eran un grupo que se habían quedado toda la noche de adoración nocturna y luego se quedaron 3 o 4 jóvenes, uno un poco más mayor, pero ante todo el grupo de personas que veían que venían, de milicianos que venían, pues ellos se replegaron, se fueron a otro sitio y después, en un momento determinado, los detuvieron y los mataron, los asesinaron. Esos jóvenes están aquí enterrados, a veces porque el lugar que se ha buscado es la capilla de las confesiones. Puede parecer que está oculto, ni mucho menos, pero sí que hay que buscarlo. Así que debajo en la basílica, en una de las capillas, están allí enterrados. El que no lo sepa, pues que lo pregunte, porque hay que rezar delante de los mártires. Así que el motivo de venir a este lugar, y creo que fue muy bonito lo que explicaba ayer Martín en la iglesia de las Calatravas, en este libro que él acaba de publicar, de Gitano y Obispo unidos en el martirio, pues yo he tenido mucho empeño en una fotografía que hay muy bonita de todos los obispos en procesión, de recordar que San Manuel González, el obispo de los agrarios abandonados, que ya está beatificado, que ya está canonizado, estaba ahí, se le ve en la fila, ¿no? Desde que se canonizó a San Juan XXIII y a San Manuel González, los gruesos de tamaño pueden estar tranquilos, que también van al cielo, ¿eh? Bueno, pues ahí se le ve a él todo hermoso, con su cara feliz por esa consagración al corazón eucarístico de Jesús. Es cuando ya se vuelve de la consagración y se va a retirar el Santísimo y se va en procesión, van todos los obispos con el Santísimo en procesión. Bueno, pues también estuvo el Pelé. Caramba, lo último que me imaginaba yo era que el Pelé hubiera estado aquí en la consagración del corazón de Jesús el 30 de mayo de 1919. Pues aquí estuvo el Pelé, ¿no? Y hay que decirlo. Nos lo enseñó ayer Martín y lo vamos a recordar por todas partes, en los medios de comunicación y a lo que nosotros tenemos uso y podemos llevar a los demás para conocer todo lo que sucede alrededor de la historia de los mártires. Una obviedad, ¿eh? Los mártires no son mártires de Franco, porque alguien decía ayer, no le conocían. Sí, ¿cómo no le iban a conocer? Los mártires vivían en el mundo más de lo que pensamos. ¿Que no había internet? Bueno, pues no habría internet, pero había muchísimos periódicos. Y Franco había ganado mucha fama por las campañas africanas y después por los sucesos tristes de octubre del 34. Claro que sabían quién era. Pero los mártires mueren por Cristo. A veces es que lo absurdo roza con lo obvio, y que luego hablemos en todo este trabajo que llevamos haciendo ya durante 7 años. El número 7 es el número de perfección, pero hay que seguir trabajando, Martín. Bueno, pues después de todo este tiempo, claro que todo ese periodo de persecución religiosa, y que después se puede afirmar, como ya se ha afirmado, que gracias al general Franco la Iglesia se salvó de esa persecución y de ese exterminio. Yo he tenido ocasión en el año 1995 hasta 1999 de ir los veranos a Albania, y ese país que fue el único que se declaró ateo del mundo, y cuando ves todavía in situ, fuimos a lugares donde habían sido asesinados los sacerdotes franciscanos, jesuitas, diocesanos, y ya no había vuelto a ver a nadie más. O sea, no sabían ni lo que era el clériman, ¿no? Habían matado en los años 60 a los sacerdotes ensotanados y no sabían ni lo que era un clériman, no habían vuelto a ver, te preguntaban. La ignorancia era tal, en Albania tienen mucha devoción a San Antonio de Padua, la ignorancia era tal que te preguntaban, ¿cuántos años tenía el niño Jesús? ¿Cuántos años tenía San Antonio de Padua cuando nació el niño Jesús? Porque como le sacan con San Antonio de Padua, sale con el niño Jesús. Esa era la ignorancia que tenían, ¿no? O sea que yo he podido ver lo que es la devastación del comunismo en un país, ¿no? Y luego por lo que hemos leído y lo que hemos visto en tantas imágenes, ¿no? Bueno, cierro este apartado, pues porque lo que no vale es usar la vida de los mártires para crear conflictos, ¿eh? Porque los mártires
y los ya beatificados y canonizados y todos los que están en proceso, y luego de forma particular, es para que les recemos, para que los imitemos y para que aprendamos de su vida. Lo que sucede en Toledo, en la ciudad de Toledo, bueno, estas son las pruebas. Tengo el placer de presentarles el primer tomo de la persecución religiosa en la diócesis de Toledo. Solo este tomo es de la ciudad de Toledo. Después estamos preparando otro con lo que pasa en el resto de la diócesis. Ya sabemos que la diócesis mártir es Barbastro, después le sigue Tortosa, Lérida, y enseguida, en este ranking tan desagradable, viene Toledo, con un 48% de víctimas. Asesinaron a 294 sacerdotes, a la mitad del clero, y a 5 seminaristas. Como decía ayer también Monseñor Martínez Camino, los trabajos que estaban hechos estaban muy bien hechos. Tanto a nivel general, esa obra que hace Monseñor Montero, como en nuestra diócesis, el trabajo que hace un canónigo, es un sacerdote joven, un hombre muy ilustrado, muy preparado, está doctorándose en Roma y el cardenal le manda venir por cómo queda la diócesis devastada. Lo que sucede en Toledo es muy genérico de lo que sucede, se puede extrapolar a lo que sucede en toda España. Talavera, que es donde yo vivo, va a quedar enseguida liberada, 2 meses de guerra, a principios de septiembre ya es liberada la ciudad de Talavera, Toledo a finales de septiembre, cuando Franco venga a la toma del Alcázar, después de la victoria del Alcázar, y venga a felicitar a Moscardó y a los demás, va a venir en avión, en un helicóptero, hasta una avioneta, hasta Talavera, y de Talavera va a ir por carretera a Toledo, ¿no? Pero, sin embargo, la parte de la Mancha nuestra, e incluso algo de la parte de Extremadura, va a tardar mucho tiempo, va a ir paulatinamente como va a ser la guerra, ¿no? Entonces, en toda la diócesis se comete el martirio, se asesina a estos casi 300 sacerdotes. Este libro que hace este canónigo, que digo que es llamado desde Roma, pues para que venga a trabajar en la diócesis y que después ya concluirá sus estudios, pues será el primer, utilizamos ahora esta palabra, el primer martirólogo, ¿no? El primero que escribe un martirologio, ¿no? Y es verdad que nosotros en Toledo teníamos el martirologio escrito, no hay ninguna fotografía, solo hay un pequeño pliegue de fotografías con cosas de la Catedral de Toledo. Y hoy en día uno de los beneficios para nosotros de la ley de memoria histórica, si es que trae algún beneficio, ¿no?, de esta locura en la que se nos ha inmerso, pues es que puedes encontrar en Internet algo que se llama la Biblioteca Digital Hispánica. Y ahí encuentras fotografías con una calidad extraordinaria de los destrozos que los milicianos hacen en las iglesias de Toledo. En Santa Isabel de los Reyes, en la iglesia de las Concepcionistas, la iglesia de la Magdalena, que desaparece. Bueno, vamos a ir por partes y vamos a ser breves para que luego pueda tener lugar la siguiente conferencia. Todo este trabajo que él hace, pues tiene un lapsus, por ejemplo, pero hay que reseñarlo y para eso queremos presentar este otro trabajo. Hay un sacerdote muerto en el año 34 que, por lo que sea, se meta en las listas. Hay otro sacerdote que se le cambia el nombre, pero tiene los mismos apellidos. Y hay otros sacerdotes, los cuales yo he recogido en el libro porque me parece que es otro tipo de martirio, que es el que sufrieron las religiosas. Mataron a 3.000 frailes y asesinaron a 300 religiosas. El porcentaje, el sufrimiento de las comunidades no está escrito, nunca mejor dicho. A veces hay algún relato. Las que han ido beatificando, pues han ido hablando ya de forma general de todo lo que pasa en sus congregaciones, pero está, sobre todo en los conventos de clausura, está muy sin escribir. Y todavía hay muchísimo trabajo por ahí para seguir publicando y dando a conocer ese otro martirio. Para el arte hablamos del martirio de las cosas, para los mártires hablamos del martirio que sufrieron, pero luego, pues como han escuchado y nos han oído decir muchas veces, comunidades enteras, en Escalona, por ejemplo, Toledo, que ahora han sido beatificadas 2 de ellas en la última beatificación, hemos llegado al número de 1915 mártires santos, 11, 1915 en total santos y beatos de la persecución religiosa ya en los altares, 3 señoritas de la Cruz Roja que van a ser beatificadas pronto, cuando digan la fecha, en la diócesis de Astorga, y ahora el joven que recordaba ayer, Echave, de la diócesis de Barcelona, un joven metido no era sí, pero era de la Acción Católica, no de...
de la Federación de Jóvenes de Cataluña, de la Cristianos de Cataluña, que era como la Acción Católica, ¿no? Es un grupo que crece en Cataluña con mucha fuerza, con el doctor Pere Tarrés, y bueno, es una historia también muy bonita, ¿no? Pues llegaremos a 1919 mártires, ya ha firmado el Papa, con lo cual solo falta la fecha de beatificación y que se les beatifique, ¿eh? Bueno, pues en todo ese grupo, pues en estas dos concepcionistas últimas que beatificaron en la Catedral de Madrid, pues el ponerlas en una tapia y hacer un simulacro de fusilamiento. Y cuando están a punto de disparar, se ve, por ejemplo, en la película de Un Dios prohibido, que también ahí se hace, ¿no? Eso se repitió mucho. Es una broma, era una broma, vuelvan a sus casas. En una situación así, menuda broma. Muchas de esas religiosas mueren enfermas, de nervios, de tensión, ¿no? Bueno, todo ese capítulo está sin escribir, ¿no? Pero hemos querido recoger esos sacerdotes, que son como una quincena, que don Juan Francisco, que todavía no he dicho el nombre, Juan Francisco Rivera Recio, que fue el canónigo que se encarga en Toledo de recoger todo esto, y que gracias a esos sacerdotes, luego le decía a una de las hijas de la caridad, no me ha gustado lo que ha dicho el Paul, ¿no? Porque los religiosos, y también los paules, aunque entiendo lo que quería decir, gracias a los religiosos varones y a las religiosas, pues tenemos todo lo que tenemos. Y las causas de beatificación salieron adelante. Por ejemplo, los obispos de Guadix y de Almería van en un proceso de hermanos de la Salle. A veces nosotros, ya en el primer momento, los sacerdotes, pues eso quedó todo, primero quedó todo tan devastado, a veces enseguida se habla de desidia, ¿no? Quedó todo tan devastado, todo el mundo tenía en su familia un mártir, un sacerdote, un seglar. No se trataba de presumir, por hablar así, ¿no? Y era tan necesaria la reconstrucción espiritual de todo, que, pues claro, que desde el principio se encomiendan a los mártires. Hay martirologios escritos en el año 39, en el año 42, en el año 45. Claro que se preocuparon los sacerdotes diocesanos también, pero sobre todo hay que dar las gracias a los religiosos, ellos y ellas, de todas las congregaciones, que fueron los que trabajaron arduamente hasta llegar a esas primeras beatificaciones en el año 1987 de las Carmelitas de Guadalajara. Bueno, pues este sacerdote, don Juan Francisco Rivera, recoge el testimonio de sacerdotes que van muriendo durante la guerra. El sacerdote de Maqueda. No le dejan enterrar ni en el cementerio. La familia le tiene que enterrar delante de la iglesia, en un trocito de tierra, ¿no? Otro, Ángel Blas, que está prácticamente los 3 años escondido. A los 3 meses, perdón, al acabar la guerra en abril del 39, se pasa 3 meses en el hospital de tuberculosos de Toledo y muere. Su familia tuvo tuberculosis, pudo haber muerto, como es el caso de una señora que conozco, que su familiar sacerdote muere en el año 34 por tuberculosis. Podía haber muerto en otro momento. Es por estar esos 3 años. Es muy difícil ya determinar si se le puede echar la culpa a la persecución religiosa. Está claro que hay todo, como dicen los alemanes, un Sitzleben, todo un marco en el que es verdad que se podía determinar, ¿no? O se podía llevar a causas de canonización. No entro en eso. O sea, el libro quiere recoger todo lo que sucede en la diócesis de Toledo. Y por eso hay primero un estudio preliminar, que es la primera vez que se publica, con todo ese trabajo de expurgación respecto a lo que no corresponde, y en cambio luego él se deja a otros 15 sacerdotes que por la documentación que hay hoy en día sabemos que son mártires. Hemos hecho el estudio con la nueva reforma que el señor arzobispo, don Braulio Rodríguez Plaza, hizo en el año 2015. Ahora tenemos en Toledo 4 vicarías. La de Toledo-Talavera, la de La Mancha y la de La Sagra. Y luego nosotros pues tenemos una situación también muy particular en Toledo. El arciprestazgo de Cazorla, solo el arciprestazgo de Cazorla, lo que se llamaba el adelantado de Cazorla, perteneció a la diócesis de Toledo hasta el año 50, la archidiócesis de Toledo. Nosotros todavía, a don Braulio, cuando se le saluda como arzobispo de Toledo y de Extremadura, porque tenemos 3 arciprestazgos en un montón de pueblos pequeños donde han salido muchas vocaciones y que es atendido por la diócesis de Toledo. Y hasta los años 50 la diócesis de Albacete no existía, con lo cual esos mártires son nuestros, eran sacerdotes originarios de la diócesis de Toledo o de esa zona, pero que pertenecían a la archidiócesis. En Huéscar, en el año 2015, en Almería, 2 de los más de 100 beatificados eran sacerdotes que trabajaban en Huéscar, Granada, que pertenecían a Toledo.
Por ejemplo, el párroco de Cazorla, del pueblo de Cazorla, era de Almonacid de Toledo. Y claro, la familia dice, ¿cómo no lo vamos a recordar? Que sí, no se pongan nerviosos. Solo que, gracias a Dios, para luego los trabajos de beatificación, como no damos ya más de sí, nosotros llevamos un proceso de 940 personas de la provincia eclesiástica de Toledo, que en la actualidad corresponde con Castilla-La Mancha y la diócesis de Ávila. O sea, el trabajo que llevamos es de 6 diócesis. Es una locura, ¿no? Entonces, pues cuando alguien pide, nos quedamos este sacerdote para que vaya por Jaén, gracias, porque lo importante es que lleguen a los altares y que nos podamos encomendar a él. Que luego cuando llegue el momento vaya un autobús del pueblo de Almonacid a Jaén, pues lo llevaremos, para que puedan gozarse y podamos vivir en esta unión. Entonces, por eso es todo tan complicado a la hora de hacer las cuentas. Pero hemos mantenido, o sea, hemos presentado el criterio de estas 4 vicarías precisamente por esa comunicación. Yo tengo que decir que después de tantos años de trabajo, es una satisfacción para mí la respuesta que he tenido por parte del clero de Toledo. Cuando va un sacerdote joven, o no tan joven, pero cuando va uno destinado a la parroquia, pues llama al arzobispado, me llama. Mi párroco es mártir. Míralo en el libro, ya lo tenemos publicado, pero se lo digo, ¿no? Quiero poner una fotografía en la sacristía. Pues fenomenal, que no la hay. ¿Qué día murió? Para celebrar la misa de difuntos, no se puede, pero para pedir por él y encomendarnos a él, ¿no? Para que la gente lo recuerde, ¿no? Porque muchas veces, claro, ¿de dónde sale todo esto? Todo esto no me lo he inventado yo, ¿no? Están en la hemeroteca, en las fotos, diciendo que estoy aquí, sácame de aquí, ¿no? He encontrado un canónigo de la Catedral de Toledo, mozárabe, que no teníamos la fotografía. Los matan nada más empezar la persecución religiosa el 22 de julio. El director general de la Hermandad de Sacerdotes Operarios, Pedro Ruiz de los Paños, el rector del Seminario Menor, José Salapicó, y Álvaro Cepeda Usero, que era canónigo mozárabe. Pues he encontrado una fotografía de 1911, le van a matar en 1936, porque cuando tiene lugar el Congreso Eucarístico Internacional en Madrid, en 1911, cantemos al amor de los amores y tantas cosas bonitas de ese congreso que hay, pues el cardenal Reich, que es el primado, y Madrid ya era Madrid Alcalá, pero el cardenal primado era el cardenal primado, cuando acaba el congreso se los trae a todos a Toledo y celebra la misa mozárabe en la Catedral de Toledo, para que vean la custodia y tienen una serie de actos. Y entonces hay una fotografía en la preciosa y para nosotros fructífera revista La Hormiga de Oro, en donde este canónigo está a punto de salir para celebrar y le han hecho una foto. Pues el poder ver el rostro de los mártires. No son historias, como decía ayer también Monseñor Martínez Camino, no son 940, una masa, son personas con nombres y apellidos, sacerdotes. Tenemos en el grupo al obispo de Sigüenza, que fue el primer obispo asesinado en la persecución religiosa, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seglares, hombres, mujeres, niños jóvenes, ancianos, el sacerdote más mayor que es asesinado en la diócesis con 81 años. En todo ese espectro, y la hermosura de poder ver los rostros, de comunicarnos con los santos en el cielo. Repetimos muchas veces, estamos en una época complicada. Sí, ¿quién va a decir que no estamos en una época complicada? Cuando vino el cardenal Cañizares, que es de Ávila, muy de Santa Teresa, ¿no?, siempre repetía eso de los tiempos recios, ¿no? Pero le decíamos, ¿pero en el siglo XVI los tiempos recios o ahora en el siglo XXI los tiempos recios? Siempre han sido tiempos recios. Recordamos siempre esa frase de San Agustín, vosotros sois los tiempos. Si vosotros cambiáis, cambian los tiempos. Por eso, acercarnos a la vida de los mártires es para esto, para ver que estuvieron en este pueblo, que recorrieron estas calles, en los religiosos que estuvieron en esta comunidad. Cuando tuve ocasión, también casi por un privilegio, de poder ir después de la exhumación del Padre Pío a la casa del Padre Pío, de dormir al lado de la habitación del Padre Pío, de donde celebraba, dentro del convento. Me acogieron muy bien los capuchinos y poder estar, poder tocar, poder ver, poder leer. Y por eso es tan importante recuperar. Entonces, no nos inventamos nada. Y en los pueblos muchas veces, pero esto está ahí durmiendo, está ahí esperando que nosotros saquemos todas las historias y las recordemos. Igual para los procesos de canonización, cuando ya queda claro que la Iglesia da el Nilostad para comenzar y para poder llevar a buen puerto a todo este grupo de mártires. Pero es un gozo el poder recoger en este trabajo la vida de nuestros mártires. Después de esa introducción ya corresponde pues la mayor parte de todo el trabajo, pues lo ven visualmente
Esta poca es la introducción y todo esto es lo que sucede en la ciudad de Toledo, ¿no? Alguna vez hemos hablado ya de ello, ya habíamos publicado una especie de novela histórica, Toledo Ciudad Mártir, pero aquí vienen las vidas de ellos, lo hemos puesto por calles. Un ejemplo, el próximo domingo, el seminario menor, pues el celo de los sacerdotes. Me llama el rector del seminario, que tenemos que irnos a Tortosa a por un hueso del beato José Sala Picó. Los operarios recogieron todos los cuerpos de sus mártires, más de 30, y los colocaron junto a la tumba del fundador, que está en Tortosa, el beato Manuel Domingo y Sol, fundador de la Hermandad de Sacerdotes Operarios, que han sido los que han llevado los seminarios con esa vocación especial para cuidar de los seminarios y de los seminaristas. Tuvimos que escribir a Roma, ya había alguna otra petición de algún otro sitio, precisamente con las beatificaciones de Almería. Abrieron el sepulcro, que claro, son lápidas de mármol, a veces desde los años 40 o luego en el 95, en este caso, cuando beatificaron a los primeros operarios que ya habían abierto, pero pues hay que pedirlo. Fuimos allí, nos trajimos los dos huesos del brazo, tibia y peroné, y los colocamos en cúbito y radio, perdón, y los colocamos en una urna. Hemos tomado algunas partículas para reliquias. Se invita a todas. Nosotros todavía tenemos seminario menor y fructífero y hemos invitado a las familias para esa celebración. Se va a colocar debajo del altar mayor. Era el rector del seminario menor cuando le matan, el beato José Sala. Y se va a hacer, se ha hecho. Oye, ¿por qué calles? Tenemos duda de un vía crucis desde que le sacan del seminario a la casa que la llevan por toda la ciudad de Toledo. Lo han hecho ellos varias veces ya. El domingo se va a volver a hacer. Para esto son los mártires, para esta vinculación que nos hace poner la mirada en el cielo. Así que mientras está sucediendo, y termino, mientras está sucediendo todo el follón del Alcázar de Toledo, la ciudad se convierte en una pura ratonera. Por las murallas, ellos se colocan en las puertas, los milicianos. Mataron en 61 días a 108. Toda la comunidad de los carmelitas, todos muy jóvenes, como recordábamos ayer, con otros casos. La comunidad de maristas, 11 maristas. En la puerta del Cambrón, de la noche en la madrugada del 23 de agosto, son asesinadas 80 personas, toda la comunidad. El cocinero estaba en la cocina de la cárcel, cocinando, le tenían cocinando. El cocinero de los hermanos maristas estaba en la cárcel detenido, pero estaba cocinando, y no se entera que se les llevan. Y cuando se los llevan, dice que yo también soy marista. Al día siguiente le matan. Jorge, el hermano Jorge, que era del País Vasco. 11 hermanos maristas. De los 5 jesuitas, 3 canónigos de la Catedral de Toledo, párrocos, un franciscano, 108 mártires. Y cada ejemplo nos recuerda, y por eso lo hemos hecho así, en tal calle, en la calle de las Airosas, en el Paseo del Tránsito, un periodista que va a estar encarcelado, era un chavalillo, está encarcelado con los mártires, luego va a ser el cronista oficial de la ciudad de Toledo, va a ser un periodista muy famoso, Luis Moreno Nieto. Luis Moreno Nieto dice, había que llamarle al Paseo del Tránsito, que es donde está la famosa sinagoga del Tránsito, y el recuerdo del memorial del Greco, cuando el primer centenario, dice, había que llamarle el Paseo del Tránsito de los mártires toledanos. De los 108, 35 sacerdotes fueron asesinados en el Paseo del Tránsito. Y por eso, al recorrer esas calles y al ir por todos los lugares de la ciudad, ese recuerdo permanente se ha vuelto como un cofre de sangre martirial. Muchas veces el relato del martirio y la forma sangrienta y asesina de llegar a la muerte no es que no nos interese. Yo tengo que leerme todos los trabajos de los forenses de entonces y es muy desagradable, pero eso no es. El cómo les arrancaron la vida, yo desde el principio he dicho, da igual un tiro que los desuellen, que los corten a trozos, como pasa en Barcelona con una religiosa. Para el que lo pasa no, claro está. Pero el martirio es igual, con un solo disparo, con una sola bala. Da igual la forma martirial, es el testimonio de una vida. En muchos de esos sacerdotes, hemos tenido ahora ocasión de estar con el cardenal Sara y le hemos regalado una reliquia de un sacerdote que llevaba solo 3 meses ordenado. Otro tenemos en Navarmosa que no tenía ni destino. Pero el testimonio que ellos nos dan es de esta comunión y es
de esta donación de vida. Y yo digo muchas veces, son mártires porque ya eran santos. Frente a todo lo que se vende muchas veces, que el argumento, ¿no? Ahora ha escrito un señor un libro sobre Ciudad Real, en principio defendiendo la persecución, y luego le escuchas y dices, mire, yo les llamo arribistas, ¿no? Que han encontrado en el tema de los mártires cómo publicar libros, ¿no? Pues viene a decir, bueno, pues ese argumento que se ha utilizado siempre, ¿no? Algo habrían hecho. Los sacerdotes, los frailes no, pero los sacerdotes que estaban en las parroquias y en el mundo, algo habrían hecho. Pues no habían hecho nada más que santificarse, ¿no? Y hay vidas de canónigos de la Catedral de Toledo que son tremendas, intelectualmente, socialmente. Uno crea el día de la prensa católica, a través de la caridad, ¿no? Eso que ahora se vende tanto. Que la Iglesia ha sido caritativa siempre y los mártires también, ¿no? Fueron mártires porque eran santos. Esta frase se puede decir de la mayoría. Vivían entregados, como escuchábamos ayer con las hijas de la caridad. Están aquí las hijas de la caridad. Había 70 hijas de la caridad en la ciudad de Toledo. 70 hijas solo en la ciudad. Había 7 establecimientos, ¿no? Se encargaban de los enfermos mentales, de hospitales. En el Hospital Tavera ya tenían un pequeño colegio. Al final salieron unas fotos preciosísimas con la Milagrosa y con esos niños que tenían acogidos, con el capellán que lo matan, ¿no? Bueno, pues esta es la historia. Es la misma historia en todas las diócesis. Es la misma historia de todas las persecuciones. Tiene razón Monseñor Martínez Camino cuando hace esa asunción queriendo unir todas las historias de la persecución. Porque es el Evangelio. Y malo cuando no nos persigan. Porque es el Evangelio. Seréis llevados a los tribunales y os condenarán a muerte, como me han condenado a muerte a mí. Y bienaventurados vosotros si sois perseguidos. El gozo de la vida de los mártires nos tiene que llevar a vivir con ilusión, que parece a veces que pertenecemos a una funeraria, a vivir con gozo nuestro catolicismo, nuestra vida cristiana. ¿Que hay problemas? Los había entonces. Vivamos con ese gozo de poder conocer las vidas de los mártires y no nos cansemos. Luego muchas veces los libros que hemos ido publicando los colgamos en internet, ¿no? O a veces enseguida se rebajan. El libro de ayer valía 40 euros, el libro de Madrid, del Martirologio Matritense. Ayer había oferta por 20 euros. Bueno, pues a veces es mejor poderlos tener en las manos, ¿no? Pero hoy que todo el mundo funciona con las tablets y que se puede bajar una cantidad de información que hay, conocer las vidas de los mártires para que como ellos vivamos con alegría la donación de nuestra vida. Y así lleguemos al cielo, que es lo que nos interesa. Si lo más importante es que nos vamos a morir. Esa es la noticia de cada domingo. Que Cristo resucitado nos dice que nos espera en el cielo. Y eso es de lo que no hablamos. Los mártires nos hacen, ¿no? Como esa anécdota que contamos siempre al hablar de la vida de los santos. El niño que entra con su papá en la catedral y los niños, como siempre, con esas preguntas. Papá, ¿qué es un santo? Y el hombre, pues a ver qué le dice a un mocoso de 7 años. Y están entrando en la catedral y entonces están los vitrales, las vidrieras de los santos, está entrando la luz del día por las vidrieras y están atravesándolos. Un santo es aquel que deja atravesar la luz de Dios a través de su vida. Pues eso se trata, que demos un verdadero testimonio ante todos y que este amor a los mártires nos haga estar orgullosos de ellos, porque regaron con su sangre España para que fuese católica. Ellos lo que querían es convertir, otra cosa que muchas veces no hablamos, podríamos dedicar unas jornadas a hablar de la necesaria conversión de los asesinos. Como decía, y hemos repetido también muchas veces, nos da igual su nombre, no nos da igual porque queremos que se salven, pero nunca decimos, y fue fulanito, en las actas y en los estudios y en la posición sí, porque hay que... Pero cuando luego viene el relato y un miliciano le detuvo, nos da igual su nombre. Lo que nos interesa es el martirio, pero nos interesa porque queremos pedir por ellos, porque es que así mueren los mártires, perdonando. Entonces, si nosotros nos vamos llenando de odio al leer los relatos, ¿cómo leemos? No tiene ningún sentido. Una de las cosas que se pide, está aquí Son Ángeles, una de las cosas que se nos pide a los postuladores es poder determinar el martirio, poder determinar el perdón, escuchar en un momento. El arcipreste de Talavera, pues no se sabe en el momento, porque el peón caminero, ¡pum!, oye los tiros y ya está. ¿Quién estuvo allí? Nadie. Pero en la cárcel manda unas notitas a su hermana. Perdono a los que me van a matar. ¿Cuántas veces he escuchado? Y perdonad vosotras a los que me van a matar. El perdón. Y en eso tenemos que crecer, porque es lo que nos enseñan los mártires. Y luego, sobre todo eso, a luchar, como cantaba los de la Acción Católica. ¿Ser apóstol o mártir acaso? Mis banderas me enseñan a ser. No hay más diatriba.
Ser apóstol era un momento duro de persecución y sabían, como ya hemos escuchado y sabemos de sobra, que en cualquier momento, como nos contaba ayer Martín con el obispo, con el Peleque, en cualquier momento por llevar el rosario, por ir a misa, los podían matar. La diatriba era ser apóstol o mártir. ¿Acaso mis banderas me enseñan a ser? ¿No? Nosotros seamos apóstoles. Es raro que nos vayan a matar, ¿eh? Es muy raro que nos vayan a matar. Y mientras estamos pensando si sí o si no, seamos apóstoles y no perdamos el tiempo, porque ellos nos están esperando en el cielo, ¿no? Pues como ese papá que entra con su hijo, pues luego el papá le levanta, como hacen los padres, enseñar, que mira que allí, por allí, ¿no? Pues le levanta el mentón al niño para enseñarle la vidriera. Eso es. Pues los mártires hoy nos vuelven a coger del mentón para dejaros ya de tonterías y mirar al cielo, los pies en la tierra y trabajando todos los días por el hermano, por el necesitado, por la comunidad, por la familia, por el matrimonio, por estar presentes en la sociedad. Pero nos falta más vida de cielo y los mártires es de lo que nos hablan. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.